Estás a punto de incorporarte a la autopista y un camión tráiler pasa a tu lado a toda velocidad, yendo a 75 millas por hora. Miras hacia arriba al conductor, sin cinturón de seguridad, y por un segundo sientes una extraña mezcla de preocupación y confusión, porque tú has estado abrochado desde que eras lo suficientemente grande para sentarte en una silla de auto y oír a alguien conducir 80,000 libras de acero. Eso es el peso de unos 22 autos promedio apilados juntos, atravesando el tráfico de hora pico, como si fuera lo más normal del mundo. Piensas, ¿eso siquiera es legal? Y luego, más vergonzoso aún, te das cuenta de que realmente no lo sabes. Has conducido junto a estas máquinas toda tu vida. Cada autopista, cada estado, cada viaje largo por carretera en el que te pusiste al lado de uno de estos gigantes y miraste hacia la cabina y no puedes responder la pregunta. Así que sacas tu teléfono en el siguiente semáforo en rojo y lo buscas en Google, y lo que encuentras es tanto más simple como más extraño de lo que esperabas, porque la verdadera respuesta no tiene que ver con el cabildeo, no tiene que ver con la pereza. Se remonta a un tipo específico de camión, un tipo específico de accidente y un hallazgo gubernamental. Tan incómodo que los investigadores que lo escribieron no lo incluyeron en el comunicado de prensa. Lo ocultaron en la parte trasera de un documento técnico que el público nunca debía encontrar. Aquí es donde casi todos empiezan. Los camioneros tienen un pase legal por pereza. Algún grupo de presión de la industria pagó por una exención hace décadas, la coló en una ley de transporte que nadie realmente leyó y ahora simplemente está ahí, acumulando polvo. Un descuido, una laguna legal, una norma que nunca se corrigió. Se siente así porque parece así. Una regla para ti, una regla diferente para ellos. Pero aquí está el asunto. Esa historia es incorrecta. Y la versión verdadera es mucho más interesante, porque la explicación real comienza con la física, pasa por un diseño que ya no existe, atraviesa un documento gubernamental enterrado y termina con un hábito cultural que sobrevivió al problema de ingeniería que lo originó por unos 50 años. Aclaremos algo primero, porque en realidad es importante para entender el resto de esto. La ley federal, específicamente las regulaciones de la FMCSA, que rigen a los conductores de camiones comerciales en Estados Unidos, sí exige el uso del cinturón de seguridad para los conductores con licencias CDL. Está escrito, está en los libros, así que la historia realmente no es así. Los camioneros no tienen que usar cinturón. La versión más precisa y más interesante es, ¿por qué el estándar se ve tan diferente de lo que se aplica a tu auto? ¿Por qué la aplicación de la ley funciona de manera tan diferente a nivel de carretera? ¿Y por qué toda una generación de conductores profesionales construyó una cultura y una identidad en torno a no usarlo? La respuesta a esas tres preguntas se encuentra en el mismo lugar. Se encuentra en un diseño de camión que dominó las carreteras estadounidenses durante los años 60 y 70 y que desde entonces ha desaparecido casi por completo. Un camión llamado Cabover Engine. Si has visto fotografías antiguas o grabaciones de autopistas de esa época, reconoces la silueta al instante. Nariz plana, parabrisas casi vertical, sin un largo cofre extendiéndose frente al conductor. El conductor se sentaba directamente sobre el eje delantero, con el motor ubicado debajo de él, justo en el borde delantero del vehículo. Desde el punto de vista de la visibilidad, en realidad era útil. La menor longitud total facilitaba las entregas en la ciudad, hacía más manejables las curvas cerradas y permitía una colocación más precisa en los muelles. Pero desde el punto de vista de los accidentes, esto generaba un problema que nadie había resuelto completamente cuando los investigadores federales de seguridad empezaron a impulsar el uso universal del cinturón de seguridad en todo tipo de vehículos. Aquí está la física que lo cambió todo. En una colisión frontal, la configuración cab-over era brutal. El conductor era, esencialmente, el primer punto de contacto. Pero las colisiones frontales en realidad no eran la principal causa de muerte para los conductores de camiones. El tipo de accidente fatal número uno eran los vuelcos. Y en un vuelco, la geometría cab-over creaba un problema de supervivencia que la recomendación estándar del cinturón de seguridad empeoraba, no mejoraba. Cuando uno de estos camiones volcaba, la cabina se colapsaba hacia adentro desde el techo hacia abajo. El techo se acercaba al conductor. Un conductor con el cinturón puesto, firmemente sujeto a su asiento sin espacio para moverse, no podía ir a ningún lado. El techo llegaba hasta ellos. Pero un conductor sin cinturón, en esa misma cabina de techo alto, tenía lo que los ingenieros llamaban espacio de desaceleración, suficiente espacio para moverse con el vehículo al volcar, para desplazarse dentro de la cabina en vez de quedar atrapado contra un punto fijo cuando la estructura se derrumbaba desde arriba.
En ese escenario de accidente específico, con esa forma particular de vehículo, el espacio extra para moverse no era imprudencia, era la diferencia entre salir caminando o no salir caminando. Así que, a principios de la década de 1970, los investigadores de la NHTSA que estudiaban datos de accidentes de vehículos comerciales se encontraron ante un resultado que nadie quería decir en voz alta en una conferencia de prensa. Para este tipo específico de camión, en este modo específico de accidente NARS, los datos apuntaban temporalmente a que no usar el cinturón era la recomendación más segura para sobrevivir a un vuelco. Esto no se anunció, no hubo ninguna declaración pública. Se enterró en el denso lenguaje técnico de los apéndices regulatorios, el tipo de documento que leen los ingenieros de seguridad y los abogados de las flotas. Los periodistas no, y el público nunca lo nota, pero el sector del transporte sí lo vio, operadores y responsables de seguridad lo vieron. Y la cultura profesional que se formó en torno a ese hallazgo nunca lo dejó ir del todo, incluso después de que los propios camiones cambiaran. Aquí está la parte que hace que toda esta historia sea realmente extraña. Los camiones cab over engine prácticamente han desaparecido de las carreteras norteamericanas. El tráiler moderno detrás del que te detuviste esta mañana, casi con toda seguridad, es un diseño convencional de morro largo. Capó largo al frente, el motor delante del cortafuegos, el conductor sentado detrás de él. La geometría de vuelco es completamente diferente. El conductor ya no va sentado en el borde delantero del vehículo. Los argumentos estructurales que hicieron que la investigación de los años 70 señalara en esa dirección simplemente no aplican a estas máquinas. El problema de ingeniería que creó la cultura se resolvió con un cambio de diseño. Pero la cultura no cambió con él. El hábito permaneció. La identidad permaneció. El instinto profesional que se construyó sobre una investigación que era precisa para una máquina que casi ya no existe. Todo eso permaneció mientras la máquina alrededor de la cual se construyó desaparecía silenciosamente de las carreteras. Ahora probablemente ya estés pensando en los autobuses escolares, vehículo grande, la mayoría sin cinturones de seguridad visibles. Parece la misma situación. Y aquí es donde realmente se vuelve loco. Porque en realidad es la lógica opuesta. Los autobuses escolares usan un sistema llamado compartimentalización. Los asientos son deliberadamente altos, muy acolchados, y están colocados cerca unos de otros, de modo que en un choque frontal, los pasajeros quedan contenidos entre los respaldos de los asientos, en lugar de salir disparados hacia superficies duras. El propio asiento absorbe y redirige la energía. No hay cinturón porque la geometría física del compartimiento de los asientos hace lo que haría un cinturón. Un camión semirremolque no puede usar ese enfoque. Hay un solo conductor, y lo que rodea a ese conductor es una columna de dirección, un tablero, una ventana lateral y el marco de una puerta. Nada de eso está acolchado. Nada de eso es flexible o amortiguador. La misma apariencia superficial sin cinturón visible, pero una ingeniería completamente opuesta por debajo. Los tractores agrícolas te dan un tercer ejemplo, y vale la pena dedicarle 30 segundos. Muchos estados tampoco exigen cinturones en equipos agrícolas, pero la razón es la necesidad de una salida de emergencia rápida. Un tractor que vuelca en terreno irregular puede atrapar a un conductor con cinturón debajo antes de que tenga tiempo de reaccionar. La lógica de supervivencia en ese caso es salir rápido, no quedarse sujeto. Tres tipos de vehículos diferentes. Tres reglas diferentes que parecen similares desde fuera. Tres argumentos de ingeniería completamente separados detrás de cada uno. Ahora, aquí es donde descubres que esta historia ha estado ocurriendo en segundo plano en tu vida sin que te dieras cuenta y aparece en más lugares de los que imaginas. Cada vez que has ido detrás de un tráiler en la autopista para ahorrar combustible, estabas aprovechando la estela aerodinámica de un vehículo diseñado bajo un estándar de choque completamente diferente al tuyo. Como cada vez que un presentador de noticias dice que el conductor fue expulsado en un accidente de camión comercial, esa dinámica de expulsión alguna vez fue incorporada en el modelo regulatorio como un posible resultado de supervivencia. No como una falla de seguridad, sino como un mecanismo. Cada rampa de escape para camiones sin frenos que has visto al bajar una montaña, esa larga franja de grava inclinada hacia arriba al costado del camino, es una admisión física, vertida, de concreto, una admisión de que la relación peso-frenado de este vehículo es tan diferente a la de un automóvil que la propia carretera necesita una característica de emergencia aparte solo para él. Un tráiler completamente cargado puede pesar 80,000 libras. Eso es aproximadamente lo mismo que 11 elefantes africanos adultos. La distancia de frenado a velocidad de autopista puede extenderse hasta 500 pies o más, casi 2 campos de fútbol completos.
Cada estación de pesaje por la que has pasado hace cumplir los límites de carga que cambian directamente la dinámica de vuelco que acabamos de describir. Porque un remolque más pesado se mueve de manera diferente en una curva, tira de la cabina de manera distinta en un derrape y cambia todo lo que un sistema de retención debe hacer. Cada vez que ves un ¿cómo conduzco?, la calcomanía en la parte trasera de un remolque existe porque el cumplimiento del uso del cinturón para los conductores comerciales se monitorea principalmente a través de la telemática del empleador y los informes de la flota, no mediante el mismo sistema de control en carretera. Eso aplica cuando un oficial de patrulla te detiene por no llevar el cinturón puesto en tu propio auto. Cada paso elevado por el que pasas fue diseñado con una altura libre exacta de 13 pies y 6 pulgadas, una cifra que existe debido a la misma geometría de altura de la cabina. Eso influye directamente en la física del vuelco. Ahora, cada video de Jackknife.com que hayas visto, donde el remolque se desplaza ampliamente y queda perpendicular a la cabina en un arco lento y aterrador, te está mostrando exactamente la relación entre el remolque y la cabina. Eso dificultó el debate original sobre cinturones en vuelcos sin una respuesta clara. Cada parada de camiones en salidas de autopista se construyó sobre una fuerza laboral clasificada en una categoría de seguridad diferente, que las personas que pasan por allí de camino a otro lugar. Cada vehículo piloto de carga ancha que has seguido, con sus luces intermitentes y letreros magnéticos, está haciendo cumplir reglas de peso y geometría que influyen directamente en la misma cadena de física de accidentes. Hemos estado rastreando. Cada vez que has mirado a un camionero que parece completamente relajado, conduciendo a 120 kilómetros por hora con una mano en el volante, estás viendo el residuo cultural de una profesión. A quienes los investigadores, con datos reales, les dijeron alguna vez que la cabina era su zona de protección y que mantenerse relajados dentro de ella podría realmente salvarles la vida. En cada escena de película de Hollywood, donde el camionero abre la puerta y se lanza fuera de la cabina en movimiento a cámara lenta, eso no es solo una invención dramática. Durante una ventana específica de la historia del transporte estadounidense, ese movimiento fue tan cercano a un comportamiento oficialmente recomendado como cualquier cosa escrita en un documento gubernamental. Así es como están las cosas ahora mismo. Las cabinas convencionales modernas, como la Volvo VNL, la Freightliner Cascadia y la Kenworth T680, están construidas con pilares A reforzados, zonas de deformación programada, sistemas integrados de cinturón de 3 puntos y, en muchas configuraciones, sistemas completos de cortinas de airbag a lo largo del techo. Pero estas no son las máquinas en las que se basó la investigación de los años 70. Son estructuralmente diferentes para sobrevivir a un vuelco. La División de Investigación de Accidentes de Volvo ha actualizado sus modelos de vuelco. Esto demuestra que la lógica de ride down no aplica a las estructuras de cabinas modernas. El hardware se ha puesto al día y las plataformas más nuevas están yendo aún más lejos. Los camiones eléctricos de próxima generación están incorporando sistemas de monitoreo en tiempo real del conductor que detectan continuamente el estado del cinturón y envían esos datos a los operadores de flotas a través de paneles telemáticos. El problema de la norma cultural, aquel que perduró décadas más que el problema de ingeniería, podría estar siendo abordado ahora gracias a la visibilidad de los datos, de una manera que la regulación por sí sola nunca logró alcanzar. Pero la brecha entre lo que los camiones pueden hacer y lo que exigen las normas aún no se ha cerrado por completo. La aplicación de la ley a nivel de carretera sigue siendo inconsistente en comparación con los vehículos de pasajeros, y la identidad profesional construida en torno a hallazgos de accidentes de hace 50 años no desaparece solo porque los camiones hayan mejorado. La cultura avanza más lento que la ingeniería. Siempre ha sido así. La norma fue escrita para una máquina que apenas existe. La máquina evolucionó. La norma todavía está intentando ponerse al día. Así que el camionero que ves pasar por tu ventana, relajado, sin cinturón, yendo a 120, no es imprudente. Es el fósil viviente de una política creada para un camión que ya no existe, un hallazgo que fue real en su momento y un hábito que sobrevivió al problema que lo originó.